Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de las casas astrológicas. Es un tema muy importante para la astrología, por supuesto, para entender nuestra carta natal. Bueno, decidí realizar una presentación que sea un poco más dinámica. Espero que sea de todo su agrado. Empezamos. Las casas astrológicas dentro de la carta natal realmente se ven en una forma, dentro de una forma circular, como ya la hemos visto en algunos videos anteriores. Este círculo realmente lo que representa es la imagen del cielo tomada desde la Tierra de una fotografía y básicamente las casas astrológicas o áreas, escenarios donde se realizan las experiencias de vida básicamente lo que traen es esa información de la bóveda celeste ya plasmada dentro de un plano terrenal. Básicamente, las casas astrológicas se definen en cada uno de nosotros de la siguiente manera. La hora y fecha y lugar de nacimiento nos van a hablar de cómo van a quedar ubicadas esas 12 áreas. Son 12 fragmentos, 12 escenarios donde vamos a experimentar ciertas situaciones durante todo nuestro proceso de vida. Entonces, en el momento en que nacemos, en esa hora de nacimiento, desde ahí parte y marca básicamente el orden en el que van a quedar todos los signos zodiacales y también van a quedar allí dentro de cada una de ellas los planetas dependiendo de cómo se encontraban en ese momento a la hora de nuestro nacimiento. Entonces, siempre vamos a identificar que en el gráfico de la carta natal, las casas básicamente tienen esta numeración, uno, dos, van de esta forma en contra de las manecillas del reloj. Y bueno, ahora ya voy a explicar de manera general, porque es importante mencionar que cada área o cada casa maneja una cantidad de información bastante amplia. Sin embargo, quiero ser un poco más práctica y vamos a mencionar la información más general. La primera casa nos habla de el ascendente. Seguramente verán en muchas publicaciones la información acerca del ascendente. ¿Por qué? Porque resulta que así como nuestro sol es supremamente importante y es el que la mayoría de las personas conocen, el ascendente marca el movimiento de rotación en ese momento de que les mencionaba en que nacemos, en ese momento en que damos ese primer respiro, pues básicamente nos dice cuál era el signo que ascendía por el horizonte en ese momento. Entonces, cada 2 horas ese signo va cambiando. Por eso es tan importante tener presente la hora de nuestro nacimiento, que sea lo más exacta posible, para lograr entender desde dónde empieza esa energía, ya que básicamente ese punto marca la energía que cada uno de nosotros viene a tener un proceso mucho más complejo durante todo nuestro proceso de vida y en algunos casos resulta un poco más sencillo de incorporar y en otros un poco más complejo. Partiendo ya dentro de esta información del ascendente, allí posteriormente vemos la casa uno, en donde vamos a ver reflejado personalidad de cada uno y básicamente nos habla de las gafas con las que vemos el mundo y también esa primera impresión que muchas veces causamos a las personas. No siempre las personas nos van a identificar a primera vista de acuerdo a nuestra energía solar o a la demás ubicación de nuestros planetas y signos, sino más a esta energía del ascendente, porque es básicamente esta energía que nos vio nacer, aunque muchas veces sintamos que es algo con lo que no nos identificamos. También tiene que ver con el nacimiento, cómo fue el nacimiento de acuerdo al signo, por supuesto también al planeta regente de ese signo zodiacal. También nos habla de los rasgos físicos, entonces nos da unas connotaciones fisiológicas. Por otra parte, también nos habla de la energía que se impone. Entonces, en algunas personas es, digamos que básicamente su personalidad muy clara de cómo ha venido incorporando esa energía y para otros se presenta en situaciones en donde, como por ejemplo, si una persona es un ascendente Virgo y la vida le dice que debe aprender a ser metódico, ordenado, pues de pronto
la persona no se identifica mucho con esta parte, con el organizar, y le trae muchas situaciones donde de cierta manera lo lleva a que tenga que organizar ciertos aspectos en su vida, ciertas situaciones en específico, o le trae muchas personas que por el contrario a su personalidad realmente son muy organizadas, metódicas. Entonces, por eso es importante conocer este signo zodiacal. La casa número 2 nos habla de los valores, todos aquellos que nos dan estabilidad, que básicamente se forman desde la niñez. También nos hablan de las finanzas, el potencial financiero y la forma en cómo materializamos. Entonces, es esa forma en que nos hacemos responsables de buscar nuestra propia economía. También nos habla de los recursos, las posesiones interiores y el cuerpo físico. Dentro de esos recursos hablamos que para muchos las posesiones básicamente tienen que ver con el intelecto, con la familia, con todo aquello que ha logrado integrar dentro de sí mismo y, por supuesto, el contacto con el cuerpo físico. La casa 3 nos habla acerca de la mente, de las ideas y la forma de pensar. También la casa 3 nos habla de la comunicación, la manera en cómo hablas. No siempre todas las personas vamos a darnos cuenta que tienen una misma forma de expresarse, entonces aquí es importante saber qué signo zodiacal está presente en esta área y qué planetas están allí y por supuesto el regente, cómo se interactúa. También es el área de los hermanos, entonces cómo es esa relación con los hermanos, incluso también los viajes cortos. El área 4 nos habla de las raíces, la influencia familiar, cómo es esa imprenta de los orígenes que cada uno tiene, el núcleo, la base emocional realmente, aquel mundo interior que nos da sostén y que es parte de nuestra vida y que no todo el mundo, digamos que se lo permitimos acceder, se le permite acceder. Por otra parte, también nos habla del hogar, las características y el ambiente emocional y físico en el cual habitamos y en el que muchas veces cuando ya estamos en una vida mucho más grandes, esperamos implementar. La casa 5 nos habla del romance, de la conquista, de cómo te enamoras y cómo te enamoran, cómo eres en una primera instancia cuando pues te estás enamorando. También es el área de la autoexpresión, reconoces aquella combinación de aspectos que te hacen único, entonces aquí es importante ver cómo se expresa la creatividad, en qué somos creativos, qué nos gusta, qué nos hace sonreír y disfrutar. Los hijos también es parte de esta casa, el tipo de relación que tienes con ellos y cómo conectas con ellos es importante, la información que encontremos en esta área. La casa 6 nos habla de las rutinas diarias, en qué te empleas durante el día, qué tan autodisciplinado eres, la labor es básicamente tu empleo o el trabajo que para muchas personas es, si está asociado a un bienestar también de los demás y también habla de la salud, básicamente dependiendo de cómo manejes tu rutina diaria, cómo sea ese empleo, si estás en un empleo en donde te sientes satisfecho y demás, pues asimismo tiene un balance con la salud. Entonces, mantener sano depende de básicamente la conexión que tienes con el ahora, de lo que vas trabajando en el día a día, de cómo está organizado tu día para que esa salud sea lo más óptima. Por supuesto, también saber el signo y lo que les he mencionado, el planeta regente en donde está ubicado, los aspectos que funcionan allá de una manera mucho más profunda. Ingresamos ya a la casa 7, en donde hablamos de las relaciones y cómo visualizas la forma en que te vinculas con el otro. Aquí es súper importante para saber cómo ya viene el encuentro especialmente con el otro desde una forma más directa. Luego hablamos de la pareja, especialmente la capacidad que tienes de convivir, de crear proyectos juntos. Por eso también se llama la casa del matrimonio. Entonces, por otro lado, nos habla de las asociaciones, cómo eres cuando te asocias en temas comerciales, laborales, si eres una persona fácil de asociar o no. Básicamente la información que encontremos en esta casa nos va a dar grande información. La casa 8 es una casa bastante profunda y nos habla de transformación, cómo vives la metamorfosis emocional, ese proceso de regeneración. También nos habla de la fusión en pareja, cómo compartes tu energía sexual, cómo es esa intimidad. Por otro lado, cómo vives las crisis, si trasciendes esas experiencias más profundas, cómo es ese mundo oculto
en donde guardas esas grandes emociones. Por otra parte, también nos habla de los bienes, pero esos bienes que administras de otras personas, los que compartes también especialmente en pareja. El área 9 nos habla del sentido de vida, de aquellas creencias que tienes, esas filosofías que básicamente te llevan a tener un propósito muchas veces. Cuando no tienes claro ese sentido de vida, hay que entender y revisar estas creencias y filosofías. Por otra parte, también nos habla de los viajes largos, el extranjero, la exploración de otras culturas y otros entornos que para muchas personas que viajan o que cambian de ubicación, básicamente ver si allí está el Sol, Venus, algunos signos en específico y algunos aspectos importantes, pues nos hablan de qué tan probable o qué tan importante para ti es tener esta experiencia. También es el área de los estudios superiores, ampliar y profundizar los conocimientos con mayor sabiduría. Por eso, básicamente en el área 3 hablamos de los primeros estudios, de la primera parte, o de esos estudios cortos, y aquí ya es cuando se entran a ver ya el estudio cuando estamos en estudios de formación universitaria, posgrados y demás. En la casa 10 hablamos ya de las metas, aquellas que defines, a lo que deseas alcanzar, esos logros personales que te planteas, habla en la casa 10. Habla de la profesión, ya cuál es ese aporte que le das a la sociedad acorde a tus estudios. Entonces, básicamente ya pones en disposición aquello que estudiaste desde las áreas anteriores, especialmente en el área 9. También nos habla de la reputación. ¿Qué imagen deseas dejar de ti a los demás? Entonces, para muchos hablamos en este aspecto de ese estatus que para algunas personas también incluso llaman éxito, pero pues aquí habría que entrar a revisar lo que para cada uno es básicamente el éxito, pero digamos que básicamente esta casa es supremamente importante porque define aspectos de lo que condicionan muchas cosas en tu vida. La casa 11 nos habla de los grupos, de aquí puedes comprender cómo te desenvuelves en los grupos, si haces parte de un espacio que compartes con cierto tipo de personas que manejan algunas afinidades similares a las tuyas. También habla de la conciencia social, el desarrollo de tu ser cuando ya permites ver un poco las cosas más allá de ti y ya buscas el bienestar también de los demás. Los amigos, la relación con tus amistades, cómo haces amigos, cómo te relacionas con ellos, básicamente nos habla esta área. Por otra parte, también la casa 12, en donde vemos esa etapa prenatal, la información que recibiste en el vientre materno, cómo se sintió mamá durante esta etapa. Esta área es supremamente importante porque aunque no la reconozcamos, aunque no lo recordemos, por supuesto, esas vivencias que tuvimos en el vientre materno de manera inconsciente, tiene mucha relación con con los procesos internos que manejas y que básicamente incluso generan a veces conflictos, cierto tipo de emociones que pueden entrar en consideración y que deberían analizarse y ojalá tuvieras la oportunidad de conversar con mamá para saber cómo vivió esta etapa y empezar a enlazarlo con la vida actual que cada uno tiene, en este caso que tienes. También hablamos del inconsciente, de toda la información que puedes recuperar para comprender muchos aspectos en tu vida. Entonces, cuando entras en un proceso, por ejemplo, de meditación, puedes entrar a revisar cosas que están más allá, el subconsciente, el inconsciente, donde esas memorias básicamente te pueden llevar a un punto un poco más, digamos que más evolutivo y te puede ayudar a sanar ciertos procesos. Por otro lado, también es el área de la espiritualidad, es la conexión contigo, con el todo, el autoevaluar tus procesos y la búsqueda de esa paz interior. Básicamente esa paz interior que incluso se vive con esa etapa prenatal. Por eso es como cuando volvemos a ese punto del somos parte del todo, pero también tengo una vida en donde ya he autoevaluado muchos de mis procesos, entonces esta es un área fundamental. Básicamente, esta es un recorrido por estas 12 áreas donde de manera pues rápida, digamos que empezamos a enlazar cada una de estas
de estos escenarios. Sin embargo, por supuesto, es muy importante tener presente la ubicación de los planetas, porque allí es donde se mueven estos personajes que básicamente nos hablan de nuestra forma de razonar, de nuestra voluntad, nuestra forma de sentir, nuestra capacidad expansiva. Bueno, cada uno tiene un rol diferente y básicamente se mueven, se movilizan dentro de nuestra carta natal, algunas mucho más especiales en unas ciertas áreas, pero por supuesto que somos todo un mundo integral donde todas estas áreas son interesantes analizarlas de manera más profunda. Pero este es básicamente un pincelazo para tener un poco más de idea acerca de qué se trata cuando nos hablan de las casas, de las 12 casas o de esos dos escenarios. Estas son las casas de una manera natural, de la manera en donde incluso la podemos hacer alusión a cada una del signo zodiacal. La casa uno es alusiva al signo de Aries, la 2 Tauro, pero digamos que para no hacerlo más complejo, se los mencioné de la manera en cómo se los expliqué anteriormente. También existe el formato de casas derivadas para quienes ya conocen un poco más de astrología, y básicamente qué significa que sacar a través de la información que sabemos de cada uno de estos escenarios, empezamos a comprender, por ejemplo, qué pasa en el rol de abuelos, en el rol de tíos, que si lograron darse cuenta, hablamos de familia, hablamos de hermanos, hablamos de hijos, hablamos de amistades, hablamos de pareja, pero ya en otros roles también lo podemos hablar y lo podemos entender a través de las casas derivadas, que es un tema un poco más complejo, pero quería mencionárselos para que sepan que básicamente la carta natal, lo que es el estudio astrológico a través de esta herramienta, nos puede dar muchos indicios sobre este proceso de cada uno, sobre el autoconocimiento. Así que, bueno, espero que esta información haya sido de provecho para ustedes. Por supuesto, también que tengan la oportunidad de poder consultar mucho más acerca de su carta astrológica y también no olviden visitar mis redes sociales porque allí también van a encontrar contenido que les va a ayudar a complementar en este conocimiento. Muchas gracias. Hasta luego.